Manierismo. La arquitectura del manierismo estuvo identificada por elementos que venían con una descendencia del Renacimiento, pero con estrategias decorativas propias de cada uno de los diseñadores u arquitectos. Tenía sectores en el sentido de la escultura, de la pintura, donde ya no se seguía la moda o la tendencia de la época, sino que cada artista era totalmente libre para poder generar la identidad de su diseño. Dentro de los conceptos generales podemos encontrar una gracia, un diseño, un abandono de las formas claras y repetitivas del arte renacentista, porque se transfiere totalmente distinto a lo que se planteaba en el estilo anterior. El renacentismo tenía actitud serena, sin problemas, tendencia a armonizar estilísticamente los edificios, mientras que el manierismo iba a ser una revolución y tradición que apunta a cada superación personal del artista, donde se impregna el clasicismo, pero también se inclina a ideas personales. Y es ahí donde se va formas libres de escultura y rebelión contra las reglas fijas de diseño. Todo esto de acuerdo a una ideología y sociedad de la época, donde la Contrarreforma apoyó a que todo esto se diera. La forma serpentinada iba a ser aquella forma contorsionada y desproporcionada, donde la escultura, el relieve, el muralismo no iba a ser simétrico, sino que iba a ser de una forma más libre y sinuosa. La rebelión contra las reglas fijas se daba en el sentido que el artista tenía sus pensamientos bien claros a nivel de diseño y el espíritu libre para poder crear sus detalles, elementos e ideología artística. Se defiende en esta época la libertad del artista y básicamente se da una enseñanza-aprendizaje en este proceso. La arquitectura manierista iba a ser belleza armónica, donde los sectores iban a tener un módulo de lenguaje clásico según Vitruvio, pero con una identidad propia de cada diseñador. También la identidad de la arquitectura manierista iba a estar ligada a un lenguaje confuso, donde la persona podía entender y visualizar el arte como lo quisiera. Es decir, el artista dejaba bastante libertad de expresión a través de la experimentación de su diseño. Hay un juego intelectual, existe un juego intelectual para que haya originalidad y virtuosidad en cada uno de los espacios internos y externos. Podemos visualizar estos edificios donde la esencia manierista se evidencia. Hay elementos claros del Renacimiento, pero también elementos detallistas especiales de cada uno de los diseñadores. Podemos ver en el Palacio Rucellai, un palacio de característica muy importante. Se representa el zócalo, se representan los niveles especiales, pero hay una identidad de simbología, de arco propio del diseñador impuesto en este tipo de diseño. Y en el caso del Palacio del Té, se puede evidenciar que el frontón es roto y se le colocan unas claves en movimiento, ya no de forma circular como era de manera clásica contemporánea, sino que el diseñador crea su propia clave debajo del friso que ha roto. Se mantienen frisos algunos, pero en momentos se puede vivenciar que por lo menos acá en el entablamento da una apariencia dinámica y creativa, donde parece ser que se le ha roto partes del entablamento u otros están en movimiento. Esa es la identidad de este tipo de diseño: más libertad y más expresión, y la persona que vea el arte, ya sea arquitectura, pintura o escultura, piensa en qué cree que significa el movimiento artístico y lo descifra según su pensamiento. El Palacio del Té, con una estructura en planta,
que sigue la ideología de patio interno, un estanque a través de un puente donde se puede acceder al patio o a la zona del palacio. Vemos el patio interno principal y este patio con un elemento semicircular donde las columnas iban a ser los protagonistas para los eventos sociales. Vemos que las columnas cambian la identidad, ya no es columna pura clásica, sino con elementos denticulados y con ritmo continuo alineados a un tipo de diseño personal. La parte artística se desplaza con diferentes frescos al interior, donde el artista es totalmente libre para poder representar lo que él siente y que las personas a través de la experimentación puedan encontrar un significado al arte, a los murales, a lo que se plasma en las pinturas. Habían vías, en este caso un edificio en el campo que iba a ser propio de un dueño de clase privilegiada, donde el arquitecto iba a traer que este cliente o estos usuarios tuvieran vínculo directo con el campo o con la naturaleza. Era un lugar de retiro y descanso de las preocupaciones internas urbanas y básicamente tenía ventajas ya que abonaba a la salud, al ejercicio físico, a la lectura, a la relajación, a la conversación y contemplación del paisaje. Este es un ejemplo de vía ubicada en Vasari, creada entre el año 1555 aproximadamente, con una fachada bastante sobria, pura, con identidad, incluso en relieves, el frontón cortado, frontones en forma de esculturas, diferentes claves en el acceso, pero ya las claves van cambiando de forma original en su conformación geométrica y siempre elementos de soporte en las ventanas como identidad propia con diferentes tipos de escultura de acuerdo a lo que quiere graficar el diseñador. La representación como antesala de un patio en primera plana, el patio de recepción y el patio de las actividades ceremoniales, y en este caso todo se vincula a la identidad que ellos puedan tener una casa de relajación para la clase de nivel alto. Esta es de las fotografías que todavía están acerca de este hermoso patio interior, donde se puede ver el tipo de columnas, la balaustrada, los elementos que obviamente se han venido añadiendo, que se han dañado, con el énfasis de poder restaurarlo en un momento dado, pero se puede evidenciar cuáles son los niveles del patio y cómo se vinculan entre sí los espacios uno con otro. En el caso de la escultura hay más movimiento, más desequilibrio, más asimetría, hay tipología autónoma, es decir, cada quien es libre de hacer lo que piense como diseñador, se borran los límites específicos y básicamente hay diferentes expertos en realizar estos elementos. Tenemos Miguel Ángel, uno de los más importantes en resaltar la figura humana, otros que graficaban elementos escultóricos en grupos de lucha y otros que se fueron a la identidad de fuentes para uso público y privado. Podemos ver ahí un ejemplo de un monumento ubicado en un área pública. Las creaciones de Miguel Ángel como artista y arquitecto. El arte nudista en esta época da todavía más auge, tiene más auge en esta época y se logra evidenciar diferentes movimientos asimétricos y reales de la escala humana, pero con tendencia a experimentación de sentimientos al cliente, al usuario, al espectador. En esta época se da la necesidad de crear una academia en Florencia con la clave de poder separar las artes, que las artes liberales estuvieran separadas de las artes mecánicas y pudiera tener un grupo que los unificara o que los defendiera. Además de esto, iba a dar identidad a la tendencia actual
y podía ayudar a mejorar la identidad de cada diseñador.